por este maravilloso día que nos has regalado una vez más, por permitirnos, Padre de la Gloria, estar una vez unidos, así sea a través de este medio, pero nos tienes unidos y fortalecidos, Señor. Colocamos, Padre de la Gloria, en tus maravillosas manos este maravilloso tiempo para que seas tú, Padre de la Gloria, hablándonos a través de la alabanza, del mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Nos disponemos, Señor, con reverencia y con respeto para escucharte y asimismo, Padre de la Gloria, obedecer tu palabra. Doy gracias, Señor, por cada uno de los integrantes de esta célula tan maravillosa que tú has conformado con tu maravillosa misericordia y amor. Asimismo, Padre de la Gloria, coloco a las personas que aún no se pueden conectar o tuvieron un inconveniente, Señor, que seas tú también en la próxima célula trayéndolos de nuevo. Amén. Gracias, Señor. A ti te doy toda la gloria, el honor y la honra. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces damos inicio, hermanita Gladys, a la hermosa alabanza que nos has tenido para hoy. Un momentico. Bueno, señorita.
Amén, hermanita Gladys. Gracias Bueno, por esa alabanza. bueno, sabemos que a nuestro Señor tenemos que alabarlo porque Él es digno de alabanza, no únicamente el día de la célula, sino que es todos los días de nuestras vidas, donde nos encontremos, tenemos que estarlo alabando de corazón, porque Él es digno de ser alabado en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahí estaba la alabanza, ojalá que les haya gustado. Amén, hermanita. Y sí, es muy cierto lo que dice la hermanita. Los invito a que alabemos y glorifiquemos a Dios. Y escuchemos estas alabanzas y esta oración en nuestra casa para que haya un ambiente como lleno de Jesús en nuestras casas, escuchando esta música y un ambiente armonioso. ¿Listo? Los invito a todos para que escuchemos más alabanzas y adoraciones. Amén. Amén. Ahora pasamos a una reflexión que nos va a dar el señor John. Johncito, todo suyo. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños,
lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Amén, Jovencito, está muy bonita esa reflexión. Como dice la palabra, la misma palabra, es una reflexión muy bonita que nos deja. Y nunca nos metamos ese psicológico que no podemos hacer algo porque nosotros podemos hacer algo. Dios nos preparó y nos puso aquí para poder hacer algo. Y como me decía mi mujer hoy, Él no nos va a dar algo que no podamos hacer. Todo lo que nos da es porque Él sabe que lo podemos hacer. ¿Me escucharon lo que dije? Sí, amén. Nadie dijo nada. Amén. No, ¿Qué opinan ustedes sobre esa reflexión? pues, o sea, para mí, la palabra no puedo es como, ¿cómo le explicar? ¿Se escucha feo? Tienen los No. micrófonos prendidos. Ahí sí me escuchan. ¿Te hablaron de la palabra no puedo? Bueno, la palabra no puedo es, o sea, es como para personas o sea, como decir, o sea, hay personas que dicen no puedo, no puedo y se queda en el que no puedo. El poder sí se puede, valga la redundancia, sino que por mucho que nosotros digamos, no, es que no lo puedo hacer, tenemos que intentarlo, porque Dios siempre nos da una inteligencia y sabiduría para que nosotros podamos, por las cosas muy difíciles que sea, tenemos que sacarlas adelante. Entonces, así es con la palabra en nuestro Señor. Es que no puedo, no puedo, no. La palabra es decir, yo sí puedo por muy difícil que sea. Entonces, está muy linda la reflexión que la palabra no puedo, no puede existir en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino que demostrar de que sí realmente nosotros podemos hacer las cosas. Amén. Yo quiero aportar de que para mí el concepto de la palabra no puedo deriva de que cuando una persona dice eso es porque se conforma en la situación en la que está. O sea, no aspira más o simplemente se rinde, porque el querer es poder. Entonces, desde que ya uno tiene la iniciativa de hacer las cosas, pues así por muy difícil de que sea, uno las hace. Entonces, para mí la palabra no puedo, la hago como en conclusión de que la persona está conforme con lo que está o la situación en la que se encuentra. Amén. Sí, yo también quiero aportar algo. O sea, para mí la palabra no puedo no existe en mi diccionario. Yo pienso que nosotros todo lo podemos hacer y más aferrarnos de una de las promesas de Jesucristo, ¿no? Como nosotros siempre decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros nos aferramos directamente a Cristo, porque nosotros a veces con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Nosotros necesitamos de esa ayuda que es Jesucristo, ¿ya? Entonces, si nosotros cada vez que vamos a hacer algo repetimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso nos va a servir mucho. Amén.
Amén. Amén, amén, hermanito. Yo también quisiera aportar algo. Amén, el líder, bienvenida. Uy, líder. Muy buenas noches para todos, Dios. Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Eh, Algo que acerca del yo no puedo, una anécdota que tengo así de cuando estaba en el Ministerio de Alabanza. Yo siempre le decía a Diana, que en ese entonces era mi líder de danza, perdón, y le decía, no, yo no puedo. Y ella todo el tiempo me decía, usted sí puede, diga conmigo, usted sí puede, yo sí puedo, yo sí puedo. Y cada que tenía clases con ella siempre me hacía repetir eso, ¿no? Entonces yo digo que el yo no puedo se convierte a veces para nosotros como en ese limitante de que no queremos esforzarnos, de que nos da miedo porque creemos realmente, nos creemos eso, que no podemos. Entonces, es verdad lo que dice el hermano Leandro acerca de la palabra que está en Filipenses, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese es un versículo que se debe convertir en nosotros como, ¿cómo le digo? Mm, como en algo constante, que replique constantemente en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera yo estoy segura de que Dios va a cambiar ese yo no puedo por él, sí lo puedo hacer. Amén. Amén. Me Y alegra Amén. estar hoy aquí con ustedes, verles la cara de nuevo. Con la sonrisa del millón. Pues mi mamá le dieron salida hace 8 días, jueves también, pero ese día no me pude conectar porque llegamos muy tarde, como casi 5 o 6 de la tarde, y pues ya tuve que ocuparme con ella, entonces no me pude conectar, pero bueno, hoy estoy aquí. eh, Pueden continuar. Más tardecito les doy otra información. Bueno, Amén, hermana. Es que hermana líder. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestro gran invitado de hoy, que nos va a traer ese hermoso mensaje y para que ojalá dispongamos nuestros corazones y nuestra mente para que nos llegue a todo y lo podamos entender. Mi hermanito Leandro. Ahí, qué pena, hermanito, como ponerle límite de tiempo, porque sabe que la palabra de Dios no tiene límite de tiempo, pero hay que recomendarlo. 7:50, le regalamos 5 minuticos, 7:55. Amén, amén, amén. Bueno, ¿cómo están todos? Han bendecidos. Bueno, Dios los bendiga. Eh, Antes de empezar, quiero traer como algo, ¿no? En el momento, pues, que yo me dijo, Leandro, usted quiere dar el mensaje, quiere dar la palabra, yo sentí como ese temor, ¿no? Uy, Dios mío. Pero pues al mismo tiempo también me aferré a esa palabra, como que dije, todo lo puedo en Cristo. Si Dios me ha puesto aquí es porque Dios me va a respaldar, amén. Entonces, Amén. pues antes de empezar la palabra, quiero que cierren sus ojos. Ahí vamos a hacer una pequeña oración, amén. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú me has puesto aquí, Padre Celestial Eterno, para que hoy de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra buena, Señor, para que dé su fruto, Señor. Te pido que también, Señor, aquí a los hermanos, Señor, nos deje entendimiento, Señor, para poder comprender tu mensaje, lo que tú nos quieras decir, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, me quito como persona y espero que este mensaje llegue a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis queridos Amén. hermanos, entonces el tema se llama Libres de Esclavitud. Amén. Amén. Y yo le he puesto como subtítulo un antes y un después. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta y me responden para cada uno de ustedes, ¿qué es esclavitud? Es pecado, digo yo.
Sí. ¿Alguien más? Estar sujeto a la merced de algo o de alguien. Sí. También es ser esclavo por ejemplo, de algo que uno quiere dejar, pero al mismo tiempo vive como en nosotros, ¿sí me entiende? Entonces, yo lo entiendo así. Es como estar sujeto a algo que realmente no queremos tener o hacer. Amén. Amén. Bueno, sí, eso es verdad. O sea, todos esos conceptos, todos esos aportes, eso es verdad. Dice, como concepto, es una situación en la cual una persona le pertenece o es propiedad de otra, ¿verdad? Amén. Y también quería hacerles una pregunta para ustedes, ¿qué es libertad? Cristo. Amén. En una sola palabra, amén. ¿Alguien más quiere aportar? Ya les gané con esa. Bueno, entonces, el concepto que yo tengo dice, estado o condición de la persona que es libre o que no está en la cárcel ni está sometida a la voluntad de otro. En ese concepto, ¿correcto? Bueno, entonces, para empezar, nosotros sabemos que la esclavitud ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive desde Adán y Eva, así como lo dijo el hermanito Roberto, ¿ya? Que la esclavitud es pecado, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el momento, o yo digo que la esclavitud ha existido desde siempre y que digamos, desde Adán y Eva empezó esa esclavitud porque ellos desobedecieron y pecaron, ¿verdad? Y el pecado los hizo esclavos. Amén. El Amén. pecado, perdón, los hizo esclavos a partir de que ellos desobedecieron, ¿ya? Podemos decir que hasta estos tiempos existe la esclavitud, que esta puede ser física o de sentimiento. ¿A qué voy con esto? Que la esclavitud física es que nosotros todavía estamos atados físicamente a muchas cosas, ¿no? Sabemos que estamos en el mundo, ¿no? Y sabemos que de una u otra manera podemos estar atados físicamente o sentimentalmente. Nosotros también nos podemos atar, digamos, a la esclavitud o atar al pecado sentimentalmente, ¿ya? Por ejemplo, los esclavos del trabajo, los esclavos del vicio, los esclavos de los malos pensamientos, los esclavos de las mentiras, del engaño y mucho más de todo lo que nosotros le querramos poner allí, ¿verdad? Eso es una esclavitud, ¿ya? Y de una u otra manera, posiblemente a todos nos haya tocado o nos toque, ¿no? Hay que realizar algo muy importante. Desde la existencia de Adán y Eva empezamos a ser esclavos de las malas conductas, pero a la vez teníamos una gran deuda con Dios. Yo lo pienso así, nosotros teníamos una deuda, ¿no? Una deuda, ¿por qué? Porque la podemos llamar que a pesar de que Adán y Eva pecó o pecaron, ¿ya? Teníamos, digamos, esa deuda con Dios. ¿Por qué? Porque pues gracias a Él fuimos creados, ¿ya? Gracias a Él creó al hombre, creó a la mujer y a la vez todo lo que existe y lo puso para que el hombre, digámoslo así, tuviera como la mayordomía o el dominio de todas esas cosas, ¿ya? Y a su vez lo veo también digamos, de otra manera que cuando ellos desobedecieron, ¿no? Entonces, por lo menos, Dios castigaba en ese tiempo, ¿no? En el momento que nosotros desobedecíamos, había un castigo, pero Dios automáticamente o en muchas ocasiones
Dios también castigaba a la descendencia y por eso nosotros recibimos, digamos, ese pecado por descendencia, ¿no? Amén. Nosotros recibimos, digamos, o somos pecadores por lo que hizo Adán y Eva. Entonces, quiero que me acompañen a la Biblia, a Génesis 3:17. Cuando estén allí me dicen amén. 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 Entonces yo lo voy a leer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, el hombre aquí fue influenciado, pero desobedeció, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Amén, amén. Ahí hubo como un castigo, pero a la misma vez está maldiciendo, ¿verdad? Pero nosotros también nos debemos alegrar porque Dios, así como maldice o como castiga, digámoslo así, Él también nos bendice, ¿ya? Entonces me gustaría también que fueran a la misma, al mismo libro de Génesis, pero en 22:17. Cuando lleguen allí me dicen amén, y si alguien pues lo quiere Amén. leer. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Amén, ¿no? Entonces ya vemos que digamos en los versículos de la Biblia que Él nos muestra, así como digamos, nos castiga, así como maldice, así también entonces tenemos esa bendición de Él, ¿ya? Dios en este momento pues me ha hablado con la palabra y me ha puesto en mi sentir que el pecado va ligado a la esclavitud, como lo que decía anteriormente el hermanito Roberto, ¿ya? Automáticamente me hace y nos hace esclavo. Cuando yo peco, automáticamente soy esclavo, ¿no? Soy esclavo, digamos, de ese pecado, de esa acción mala, ¿ya? Entonces, mis hermanos, ¿me pueden acompañar a Romanos 3:23? Amén. ¿Alguien lo puede leer o lo leo? Allá lo leo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. O sea, esa palabra ahí Dios muestra que todos tenemos pecado, ¿no? O todos pecamos a su vez, ¿ya? Y que por eso, digámoslo así, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando una persona es esclava, vive para servirle y obedecerle a ese amo. ¿Ya? Nosotros sabemos que si nos hacemos amigos del mundo, le estamos sirviendo ¿a quién? Al que ya está vencido, ¿no? Ya sabemos, sí. Al que ya sabe. Sabemos que no podemos servirle a dos amos, como dice la palabra, ¿no? Porque si le servimos a uno, vamos a querer a ese y vamos a aborrecer al otro. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿podemos estar siempre esclavos del pecado? No. Otra pregunta, otra respuesta. Bueno, yo digo que eso es algo también como voluntario, ¿no? Porque tenemos los dos caminos, seguir siendo esclavos del pecado o decidir recibir la libertad que nos da Cristo, ¿no? Amén, 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 hermanita. Yo por lo menos les tengo una pequeña ilustración, ¿no?
Es como por lo menos aquella persona que va a la cárcel, ¿no? Esa persona tiene un antes y tiene un después, ¿no? Esa persona que va a la cárcel, a esa persona la van a juzgar, ¿no? Por el delito que ha cometido, ¿ya? Pero esa persona también tiene, digamos, dos opciones. Una de pagar su tiempo de condena, ¿verdad? Y otra, pagarlo con fianza, ¿de acuerdo? En el caso de nosotros, digámoslo así, ¿qué pasó? Que nosotros también, nosotros teníamos pecado, ¿verdad? ¿Ya? Pero Jesucristo, Dios por su amor, Dios pagó como esa fianza por nosotros. Dios dijo, mire, le voy a dar a mi hijo, voy a pagar el precio por ustedes y ustedes van a ser libres, ¿verdad? ¿Sí me Amén. comprenden hasta allí, mis hermanos? Amén, hermanito. ¿Ya? Entonces, cuando vivíamos de las cosas del mundo, llegamos hasta pensar que todo estaba perdido, ¿verdad? Porque nosotros cada vez nos aferrábamos más a las cosas del mundo, ¿no? A todo lo que mencionaba anteriormente, esclavos de las cosas malas, de los pensamientos malos, esclavos de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, que eso era lo que nos apartaba digamos, de esa comunión o ese amor con Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros llegamos a pensar hasta un momento y sabemos que eso es mentira del diablo, que entre más el diablo le muestre a uno las cosas fáciles, uno más se puede enamorar, ¿ya? Pero entonces, ¿en qué momento, como dice la hermanita, uno puede decidir decir, no quiero más de esto y voy a luchar por esto, ¿no? Es como un antes y es como un después, ¿ya? Entonces, en ese después, yo por lo menos lo decía así, hasta el momento, en ese antes es todo lo que yo les he hablado, ¿no? De lo en que vivíamos, de que todavía no había venido nadie, de que nosotros pensábamos que todo estaba perdido, ¿no? Y en lo que yo les voy a leer ahora, yo les tengo 3 puntos, ¿verdad? ¿Ya? Y esos 3 puntos son muy importantes y yo los he llamado así, que eso pasa a ser el después, ¿no? El después, el antes en lo que yo vivía y en el después de lo que yo soy ahora, ¿verdad? Amén. Dice, mi primer punto se llama la redención. Jesús murió por nosotros. Él pagó el precio. Amén. Amén. Entonces, Dios por su gran amor hacia nosotros y por amor a su Hijo que lo envió para que hubiese una reconciliación. Recuerden que nosotros desde el momento por herencia, nosotros digamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y a la vez nosotros, digamos, por herencia de Adán y Eva tomamos ese pecado, ¿no? Dios que dijo, no, hay que hacer una reconciliación, ¿no? Dios pensó primero en nosotros por el amor que nos tiene a nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Entonces mandó a su Hijo. Jesús nos redimió del pecado de la esclavitud. Él pagó el precio, ¿ya? Y por esa reconciliación hubo una redención. Eso fue lo que Jesucristo hizo por ti, hermano, lo que hizo por mí y lo que hizo por todos, ¿ya? Amén. Él pagó el precio. Pero entonces yo que le he puesto a esto, o lo que ha puesto Dios en mí, es que en el momento que Dios hizo eso por nosotros, nosotros debemos ser agradecidos. Pero yo le he puesto 2 maneras de agradecimiento, ¿ya? El agradecimiento, digámoslo desde este punto de vista, el desagradecido y el agradecido, digámoslo así, el agradecimiento malo, el agradecimiento bueno. ¿Cuál es ese agradecimiento, digamos, o el desagradecido? Que yo sé que Dios murió allá en la cruz por mí, pero no es como decir, ah, sí, Jesucristo murió allá, pero listo, yo ya soy libre de condenación y a mí ya, mejor dicho, yo ya no tengo que hacer nada, no. Ese es la persona que piensa eso. Yo por lo menos
Debo sentir en el momento que cuando me dicen que Jesucristo murió allá y que sufrió y que vivió en carne propia, yo tengo que ser una persona agradecida. ¿Y cómo soy una persona agradecida? Haciendo la voluntad de Dios, siguiendo a Dios, porque gracias a Él tuve esa reconciliación, gracias a Él hubo una redención, Él redimió, Él dio por nosotros su vida, Él hizo lo que nadie en este momento, digámoslo así, hubiera hecho por nosotros, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros ganamos. Jesucristo, sea como sea, pagó el precio por todos nosotros. O sea, Él dijo, no, venga, ustedes son libres, yo pago el precio con usted, aún si nosotros haberlo merecido, porque sabemos que todo esto es por el amor que Jesucristo o que Dios nos tiene, y todo fue por gracia, todo fue por misericordia. Amén. Todos fuimos comprados por precio, ¿ya? Por la sangre de Cristo. Eso fue un acto de amor. Yo los invito que vayan a Romanos 3:24. ¿Me escuchan, mis hermanos? Sí. Amén. Bueno. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, Romanos 3:24. Entonces dice así, siendo justificados gratuitamente, eso fue de gratis, ¿ya? Gratis, ¿ya? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Vuelvo y lo leo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificado es que a pesar de que yo era un pecador, a pesar de que mi vida estaba perdida, me justificaron y gratuitamente por gracia, ¿ya? Obtuve la redención de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, Amén. esa redención nos sirvió para reconciliarnos con Dios. Eso hay que, digamos, tenerlo totalmente claro, hay que tenerlo aquí atesorado en nuestro corazón. Como les dije anteriormente, no es lo mismo decir que Jesucristo murió allá por mí, pero si yo digamos, lo interno, si yo lo pongo aquí en mi corazón, es muy difícil de decir, uy, sí, Jesucristo sufrió todo lo que tuvo que haber llorado, toda su angustia, y sencillamente por mí, así. Entonces, eso es como un acto de amor de Jesucristo, o digamos, del Padre a través de su Hijo para nosotros. Amén. Si nosotros buscamos en Efesios, hermanos 1:7, nosotros también, ¿ya? Ahí también nos va a hablar directamente Dios acerca de lo que hizo por nosotros. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, el perdón de los pecados, porque a partir de allí mis pecados fueron borrados, pero a partir de allí yo ya empecé a ser una persona libre, ¿ya? Yo ya no fui más esclavo de eso que tanto, digámoslo así, me traía al mundo, de eso que tanto o lo que yo pensaba que para mí eso era lo mejor, de lo que yo pensaba que eso era mi felicidad, ¿ya? Entonces, a partir de allí, esos pecados fueron borrados, ¿ya? A partir de allí, esa esclavitud, ¿ya? Se quedó, ¿ya? Dice, Dios nos rescató y en ese rescate es eterno, ¿ya? Estábamos condenados a morir como esclavos. Amén. Amén. Nosotros debemos pensar que si Dios no hubiera mandado a su Hijo por nosotros, nosotros estábamos condenados directamente, ¿ya? A morir como esclavos y como esclavos del pecado. Entonces, por eso podemos decir, ¿ya? Que en Cristo nos hizo libres, porque en Él nacimos de nuevo y nuevas criaturas somos gracias a Él. Amén. Amén, hermano.
Recordemos que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos sido liberados, somos hijos de Dios, sujetos a Él en justicia. Amén. Mi segundo punto se llama la verdad, ¿ya? Y dice, conocimos a Jesucristo, ¿ya? En Juan 14:6, ahí nos muestra algo de lo que, digamos, nosotros debemos hacer para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo quiere leer? O cuando lleguen ahí me dicen amén. Amén, hermano. Bueno, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo cuando leo, digamos, esa palabra, yo no sé, a mí no sé, se me eriza la piel, porque es que Jesucristo, ya, es el Rey, pero a su vez decir que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Oh, eso sí me entiende, o sea, eso para mí como que eso no es cualquier palabra, o sea, eso no es cualquier palabra de cajón, ¿ya? Y que nadie va a nuestro Padre sino por Él, y eso es la verdad, ¿ya? Nosotros por lo menos cuando éramos esclavos, nosotros le servíamos, digamos, a ese amo que nos tenía, digamos, en esclavitud, ¿verdad? Pero nosotros ahora le vamos a servir es a nuestro Dios que nos hizo libres. Pero yo también pienso que esa libertad, digamos, es como a su vez lo puedo decir yo no, que soy esclavo para Jesucristo, porque yo le sirvo a Jesucristo, porque yo le sirvo a Dios, porque a partir de eso toda mi vida tiene que ser para Dios y tengo que estar dispuesto para Dios. Mi tiempo, mis cosas, todo lo que me absorbía anteriormente, ¿ya? Todas esas cadenas, todo esos yugos, todo lo que me absorbía y que me quitaba, ¿ya? Del camino de seguir a Dios, yo ahorita puedo decir, mi tiempo debe ser directamente para Dios. Todo lo que yo tengo debe ser para Dios. ¿Por qué? Porque ahí estoy agradecido y porque Él me salvó, Él me quitó esas cadenas, Él pagó el precio por mí. Entonces, por eso yo debo estar muy, pero muy agradecidos. Amén. Y también quiero que vayamos a Juan 8:32. Los hermanitos dirán, uy, pero este hermanito es el hermano de los versículos. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Sí. Le respondieron, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Ya? Posiblemente cuando nosotros estábamos, digamos, en el pecado, nosotros no conocíamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿no? Esa es nuestra verdad. Amén. Nosotros pensábamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿ya? Nosotros pensábamos que a quien servíamos eso era lo correcto. Conocimos de Jesucristo a través de lo que Él hizo por mí. Pero entonces yo quiero como entrelazar algo ahí, ¿ya? Es decir, yo sé que Jesucristo hizo algo por mí, ¿verdad? Que Él me quitó las cadenas, que Él me redimió del pecado, que Él pagó el precio, que Él digamos, me de condenación, pero yo tengo que dar mi paso también. ¿Para qué? Para agradar a Cristo. O sea, no es solamente saber que Él murió por mí, ¿verdad? Es que yo debo dar ese paso para empezar a agradarlo a Él. ¿Y cómo lo agradamos a Él? Haciendo la voluntad de Él. Amén, hermano. Buscando la palabra, guiándonos en su palabra, en lo que quiere Él. ¿Ya?
Dice, la libertad en Jesucristo es tener derecho a la gloria de Dios. Ya no somos esclavos desde mi punto de vista, ¿no? Sino que fuimos redimidos. Y me gustaría que me acompañaran en Gálatas 4:7. Sí, Gálatas 4:7. Cuando lleguen ahí me dicen amén. 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 Bueno, por tiempo entonces lo voy a leer. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Sí ven qué bonita esa palabra, esa promesa? Ya no somos esclavos, ya somos hijos. Y como nosotros como hijos, nosotros tenemos derecho a reclamar muchas cosas, pedírselas a nuestro Padre, ¿no? Decirle, Padre, yo necesito esto. Lo podemos hacer mayormente en todo lo que tiene que ver espiritual y para el servicio de Él. Amén. Amén. Hay que tener claro que el diablo nos puede influenciar, pero jamás nos va a poder tocar. Amén. Nosotros ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros ya tenemos esa cobertura y de nosotros depende en el momento de que todos los días debemos buscar y agradar a Dios. Amén. Y el último punto y para terminar se llama la libertad. Entonces en la libertad le puse, ya no somos esclavos, somos libres. Amén. Amén, hermanito. Entonces, hermanos, Cristo nos libertó para que vivamos libres, valga la redundancia. Pero sabemos que nosotros le pertenecemos. Él es nuestro amo y a Él le debemos toda la lealtad. Entonces, en este último punto, ¿a qué quiero llegar? Que como somos libres y sabemos quién nos libertó, ¿ya? Debemos, digamos, tener lealtad con nuestro Dios, ¿ya? Si nosotros sabemos que somos humanos, que la carne es débil, ¿ya? Que digamos que por esa cadena que teníamos de esclavitud, de pecado, ¿ya? Posiblemente seamos tentados. Pero ¿quién es mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le pidamos a Él, ¿ya? Todo lo que le pidamos a Él, Dios nos los va a dar. Amén. Hay que mantenernos firmes y no podemos permitir someternos nuevamente al yugo del pecado y la esclavitud, ¿no? Nosotros sabemos que para esta carne, mis queridos hermanos, eso es fácil. Usted sabe que los dardos están allí y en cualquier momento, a cualquier hora, ¿ya? A partir de ahí nosotros debemos estar cubiertos con la coraza de Dios, con la sangre de Cristo, con la armadura de Dios, con todo, con nuestra espada, con la palabra, ¿ya? Con todo, nosotros debemos estar dispuestos a servirle a ese Dios y que más con Él, que Él nos capacita, nos prepara para que cada día actuemos conformes a Él. Amén. Amén. Dice entonces, ahora que fuimos liberados de la esclavitud, debemos ponernos a servicio de Dios por medio de Jesucristo. Debemos luchar cada día por esa santidad que nos conduce a la vida eterna y al agradecimiento con Dios. Amén. Nosotros ya somos cartas leídas y estamos a servicio de Dios y somos hechos directamente para Él. A pesar que nosotros digamos, hermanos, me quedan 4 minuticos, a pesar que nosotros digamos que en el proceso que de Adán y Eva para acá se dio el pecado, se dio la esclavitud, nosotros debemos saber que nosotros ya éramos escogidos desde mucho más antes para Dios, ¿no? Amén. Nosotros debemos saber que nosotros ya estamos escogidos para Él. Y qué manera de pronto, si por esa descendencia llegamos a obtener ese pecado, ¿qué más en el momento
que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros para nosotros reconciliarnos directamente con Él. Amén. Entonces, pues con esto yo quiero terminar, mis hermanos. Yo los invito, eso nos toca a todos, ¿ya? Debemos estar dispuestos para Dios. Nosotros somos, como dice Él en su palabra, nosotros somos el linaje escogido para Él y conforme a Él todos los días de nuestra vida, no solo un momento, sino todos los días de nuestra vida, estar dispuestos para Él y hacer las cosas en nombre de Él. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que por favor cierren ahí sus ojos para terminar aquí con la oración de la palabra y para pues darle el paso a la siguiente persona. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque has puesto aquí a tu siervo, Señor, a que lleve la palabra, Señor. Como te lo pedí anteriormente, que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, porque yo sé que esa tierra es fértil, esa tierra, Señor, va a dar su fruto al 100%, Padre. Te damos gracias, Padre, y cada día, Señor, ayúdanos a entender que nosotros fuimos redimidos, que ya no somos esclavos, Señor, que nosotros somos nuevas criaturas, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu respaldo. En el momento, Señor, tenía un poco de temor, pero tú has dicho que todo lo que nosotros necesitemos de ti te lo pidamos, que tú nos lo darás. Te damos gracias y te pedimos que esta oración llegue a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanito. Qué bonita Amén. palabra, qué bonito mensaje. ¿Alguien va a aportar? Voy a hacer la oración final para que pasemos a las conclusiones. Amén. Amén. Entonces quiero que cierren sus ojitos ahí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por Leandro, por la vida de todos los que están conectados y la vida de toda su familia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí por medio de esta tecnología que usamos a favor de ti. Que espero que este mensaje haya llegado a todos y cada uno de nosotros. Gracias por hablarnos, hermanito Leandro. Esta noche, cada uno. Te pido que bendigas a cada una de las personas aquí y a todas las personas. Te damos toda la gloria, toda la honra. Amén. Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanito, eso es hasta que la gente, yo siempre he pensado eso desde que estoy en la iglesia, cuando la gente empieza a entender el significado de la cruz, del sacrificio de Jesús, hay muchas cosas cambian. Cuando todos empecemos a entender ese sacrificio, cambiarían muchas cosas en nosotros. Entonces yo creo que ahí está la clave, que entendamos el sacrificio y de ahí parte todo. Amén, amén. Amén. Yo, para agregar lo que acaba de decir Roberto, no solamente se basa en entender aquel sacrificio de amor que hizo nuestro Padre por todos nosotros, sino también el aprender a valorarlo. Cuando nosotros aprendemos a valorar todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo aún por todos nosotros, a partir de ahí entendemos de que su misericordia todos los días se renueva a nosotros y de que debemos cada día alinearnos a su maravilloso propósito, de que los planes de Él son muchos mejores que el de nosotros y que someternos a Él implica mucha obediencia y requerimiento para que así podamos bendecirnos, ser bendecidos en Él y en su palabra. Muchas gracias, hermanito Leandro, por ese hermoso mensaje. Amén. Un siervo de Dios nada más. Bueno, si ya no hay más conclusiones, ¿nadie más va a aportar algo? ¿No? Bueno. Yo.
Primero que todo, felicitar a mi esposo porque la verdad está totalmente trasnochado del momento que le dijeron que iba a dar la palabra. Eso, mejor dicho, tiene el corazón en la mano. Eso no ha tenido tranquilidad de nada. Pero de todas maneras, antes de empezar la célula le pidió mucho dirección al Espíritu Santo y pues la verdad lo felicito porque creo que lo hizo muy bien, lo creo o no, lo hizo súper bien. Espero yo en algún momento también superarlo. La gloria es para Dios. Y no, y lo que decía que nosotros muchas veces somos esclavos en cosas mínimas, pero estamos ahí con ese pecado encima. Entonces nosotros lo que debemos es siempre pedirle a Dios que nos liberte, que nos dé esa libertad de no seguir con ese pecado pues ahí como constante, sino que pues estar siempre como, o sea, muy pero muy metido en la palabra de nuestro Señor. Y pues la libertad no hay cosa más hermosa que ser libre como se dice, como el viento, como el aire, y pues seguir siempre que en la palabra de nuestro Señor para que Él así cada día nos dé ese entendimiento y esa sabiduría para nosotros, para que nos guíe, para que nosotros, así como Él nos bendice o nos da esa sabiduría, nosotros dárselos a otra persona que realmente lo necesite. Entonces, pues no, vamos a luchar siempre por esa libertad y no vivir esclavos del pecado. Te felicito, amor mío. Amén. Muy bien. También lo felicito al hermano Leandro. Los felicito a todos, la verdad, porque veo que han seguido comprometidos con Dios y con esta hermosa familia, con este redil. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, me Amén. despido. Bueno, Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Cindy, Dios las bendiga, la extrañamos mucho. Uy, sí. Esperamos verla La extrañamos mucho, la queríamos ver. Gracias a Dios que está otra vez con nosotros. más. Se portan bien y se cuidan. Ah, bueno. Mira. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.